tardes, hermanos. Pueden tomar su lugar. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para pedir la guía del Señor en esta noche. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy rememoramos ese hermoso día, esa tarde, Señor, en la cual tú con tus discípulos celebraban ese acto, ese festejo, pero te revelaste de una manera tan hermosa que llena nuestro corazón meditar en ello, sabiendo, Señor Jesús, que tú te ofreciste por todos nosotros para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos e integrarnos como pueblo tuyo, como tu propiedad y como dice tu palabra, como tu especial tesoro. Alabamos tu nombre, Señor Jesús, en esta noche. Nos gozamos, Señor, contigo y queremos, Señor Jesús, cada día disfrutar de tu presencia y de tu comunión, Señor Jesús, en la cual nosotros podemos crecer en la gracia, contemplando, Señor, tu bondad, disfrutando de ella y también, Señor, preparando nuestros corazones para aquel gran día en el que tú has de venir por tu pueblo. Te ruego, Señor Jesús, que mis palabras tú las guíes, aun a pesar, Señor, de mis debilidades y fallas como humano. Yo te ruego, Señor, que aún tu gracia sea mayor sobre mí y, Señor, que todas las palabras que salgan de mis labios sean para glorificar tu nombre y para edificar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues tenemos el texto que acabamos de leer del Evangelio, un bellísimo texto como todos los textos del Evangelio, y hay algo que con lo que quisiera empezar y que va ligado un poco a la meditación de esta tarde. A mí me llama mucho la atención cuando las mujeres van a tener un evento familiar y van a recibir en su casa a sus familiares, a sus hijos, a sus yernos, nueras, primos, tíos, sobrinos, y llama la atención el esfuerzo tan grande que muchas de ellas ponen para prepararse para este evento. Sacan los mejores utensilios, las mejores vajillas, van al mercado muy temprano, buscan las mejores ofertas para comprar la comida, irla preparando con tanto esmero, con tanto amor, y mientras la van preparando en su corazón van diciendo, ojalá les vaya a gustar la receta, ojalá les vaya a gustar mi guisado, y a lo mejor sacan aquella receta que tenían almacenada o guardada por ahí de la abuela o de la bisabuela, esa receta secreta que no quieren compartir con nadie, que solamente es herencia y patrimonio familiar, y ahora sí la van a usar para poder gozarse con su familia. Pero todo el esfuerzo para una cena, para recibir a una familia, es un esfuerzo muy grande, y seguramente muchos de ustedes lo saben. Recibir a alguien en casa pues implica pues prepararnos con un gran esmero y un gran ahínco para tener la casa lista. Hay que hacer el aseo, ¿verdad? Hay que limpiar, que el baño esté limpio, que haya suficiente inclusive pues papel, perdonen la expresión, pero pues que todo esté en orden y que la comida sea la mejor calidad que podamos tener. Y hay que preparar, picar, moler, calentar, etcétera, etcétera. Y todos los detalles no deben de dejarse pasar por alto. Supongo que muchas de ustedes, algunas de mis hermanas, pues han vivido esa experiencia en recibir a los familiares, de gozarse con ellos. Y seguramente también les apoyan sus hijos. A ver, hijita, ayúdame a picar, tú ayúdame a lavar, tú vete por estas cosas. No debe faltar absolutamente nada en el festejo. Ningún detalle se debe pasar. Y vamos a hacer varios tiempos. Pues va a estar una sopa, va a haber una ensalada, va a haber 3 o 4 guisados en los cuales realmente nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Y el ingrediente fundamental y principal para las reuniones familiares, seguramente ustedes ya lo conocen, y es el amor. Si no hay amor en la comida, la cosa va a estar un poquito difícil, inclusive el Proverbios lo menciona, que es mejor una comida de legumbres con amor, ¿verdad?, que la de buey engordado donde hay rencillas y odios. El amor es fundamental, y el amor es fundamental para realmente que no se escape ningún detalle para la preparación de algo tan importante en nuestra vida, que es recibir a nuestra familia. Seguramente muchas de ustedes están contentas en recibir a la familia ocasionalmente, ¿verdad? Que no sea muy seguido porque pues
se pueden desgastar, se pueden cansar, pero sí tener la alegría de recibir pues a los hijos en la Navidad, con todos los nietos, sobrinos, o bueno, con todas las personas que se pudieran ir agregando. Bueno, ¿y a qué voy con todo esto, pastor? Si sigue hablando de comida me va a dar mucha hambre. Y lo entendería porque, bueno, pues también a lo mejor muchos venimos corriendo y a lo mejor alcanzamos a pellizcar algo de comer. Pero esto va ligado precisamente a la cena del Señor. Y esto es precisamente lo que Jesús hizo con los discípulos y al momento de reunirlos y de congregarlos aquel día en el aposento alto. Hay muchas cosas muy importantes en ese momento. Hay muchas cosas muy importantes que Él les va a transmitir ese día. Y Él, con toda la sabiduría del Padre Celestial, dará una nueva dimensión a lo que viene siendo lo que ellos conocían como la Pascua. La preparación de la Pascua es sin duda algo que requiere trabajo, y ustedes lo pueden encontrar en las Escrituras. Pero también la Pascua es esencial en la espiritualidad judía. Es uno de los 3 principales festejos que junto con el Pentecostés y la festividad de los tabernáculos engloban la experiencia de la liberación, la dación de la ley y el peregrinar de Israel en el desierto. Israel se encuentra realmente en estas 3 festividades, realmente un fortalecimiento en su espiritualidad y en la revelación de Dios, de lo que Dios ha hecho por Israel. Esta revelación que es previa a los profetas, Israel pues realmente la absorbe en estas 3 festividades. Pero hoy estamos hablando de la Pascua. Recordemos pues que la Pascua se encuentra recogida en el evento de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Ustedes recordarán ese texto donde Dios le da instrucciones precisamente a Moisés de cómo hacer esta festividad de la Pascua. Ahora pues, Jesús nuevamente festejará el evento pascual como en anteriores ocasiones, como en su juventud o en compañía de sus discípulos algunos años antes. Por lo cual, en este momento Jesús se prepara. Hay una preparación. Y han sido enviados 2 de ellos, que son de su entera confianza, para prepararla sobre lo que previamente Jesús ha organizado para este evento. La encomienda de la preparación y los acontecimientos que presenciaron los discípulos son evidencia de que los planes de Dios se suceden de manera cadencial y anticipadamente, de los cuales los discípulos y el pueblo de Dios se hace partícipe. Nosotros también, singular manifestación de la providencia divina. Dios es el que mueve y va poniendo todo en su lugar porque Él va preparando este festejo, este evento, en el cual nosotros, naturalmente, somos ¿qué? Invitados de honor. El deseo de Jesús refleja, hermanos, la trascendencia del festejo de su fe judía, pero también la participación entre Él y sus discípulos, que a final de cuentas, si Él ha enviado a 2 de ellos a preparar las cosas elementales del festejo, Él ha hecho todo con la debida anticipación desde la eternidad, para que el festejo cobre un significado de unidad entre Él y nosotros. El título del mensaje habla de la espiritualidad de lo que viene siendo esta Pascua de la comunión. Y es un elemento esencial que cuando nosotros llegamos a la mesa del Señor, está el elemento indispensable de la unidad. Y así como yo mencionaba al principio de las mujeres que se esmeran por tener una gran fiesta en su casa y recibir en ella a su familia, ¿qué esperan tener ahí? ¿Unidad o desunión? Unidad, alegría. La mesa del Señor es alegría. Debe de producirnos gozo. Si no produce gozo, venir a la mesa del Señor, al banquete que Él prepara para nosotros, pues yo creo que algo no está bien. Tenemos que sentirnos gozosos para poder realmente presentarnos ante su mesa. Hermanos, hay algo muy importante. Este festejo tiene que estar las 2 partes. El Señor así lo ha decidido. Su anhelo es un sentimiento de inclinación y amor por nosotros. Él quiere estar con nosotros en un momento tan significativo. Por eso les dice a sus discípulos,
cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que padezca. Él quería disfrutar ese momento con ellos. Y Él quiere disfrutar ese momento con nosotros. El Señor no ha cambiado. La mesa del Señor, Él quiere estar con nosotros. Es momento de unidad. Momento de gozo y momento de alegría. Lo que va recogiendo el significado precisamente de este acto. Él está presente, pero Él está presente como el que se entrega, como el que se da, tal como nos lo dice el Evangelio con respecto a la presencia del Hijo de Dios. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podemos, hermanos, decir que Jesús realmente le da alegría estar entre nosotros. Y es más, ustedes pueden ver que la presencia del Señor es conspicua en todos lados. Lo puedes ver en la sinagoga, lo puedes ver en el mercado, lo puedes ver en un funeral, lo puedes ver en una boda, lo puedes hablar viendo con los maestros de la ley, lo puedes ver atendiendo a los ciegos, lo puedes ver en cualquier lado. Es este Jesús que realmente se hace realmente presente en las esferas de la humanidad y en las festividades judías y en la Pascua y en la de los tabernáculos y en las otras festividades como la del Pentecostés. Jesús está presente. Y Jesús quiere estar con los que Él ama. Es algo muy importante pensar que Jesús quiere estar con nosotros. Quiere estar contigo, quiere estar conmigo, quiere estar con todos los que son su pueblo. Por eso dice que Él es el Emmanuel, el Dios ¿qué? Dios con nosotros. La espiritualidad del evento de la Pascua es yo estoy contigo. Y cuando Dios protege a Israel, cuando viene este suceso en el Éxodo, y que protege con su ángel a Israel, también nos está diciendo que Él ¿qué? Él es nuestro protector. Jesús se revela en estos actos. Jesús se está revelando en la Pascua. Jesús por eso estará, lo vas a ver en muchos lugares. Inclusive va a causar escándalo. Dicen, este hombre es amigo de ¿qué? De pecadores y de publicanos. ¿Cómo es posible, verdad? Pero eso dice la Escritura, que el Hijo del Hombre pues vino a buscar lo que se había perdido. Y ve a la humanidad como una humanidad enferma. Por eso dice que Él es el doctor, ¿verdad? Que viene a curar a esta humanidad enferma. Jesús precisamente en esta cena se da a conocer de una manera gloriosa. La bendición de los elementos cuando Jesús los bendice y los presenta ante su Padre, que es el dador y proveedor de todo esto, a final de cuentas, Él se manifestará como el nuevo pan, un nuevo pan vivificador. Por eso dice el Evangelio, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Increíbles palabras. Poderosas palabras. Cristo se está revelando. Él es el pan de vida. Y Jesús, esa misma noche, Él empieza a hablar con respecto a la doctrina del Padre. Él decía, mi doctrina no es mía, sino de la que me envió. Y la doctrina del que le envió es su Padre Celestial. Y esta doctrina, hermanos, ¿cuál es? La del reino de los cielos. Por eso Él habla precisamente que no iba a volver a probar de estos alimentos hasta que viniera el reino con poder. Naturalmente, hermanos, regresando al aspecto pascual, y sin punto de comparación, no podemos realmente comparar a Jesús con un simple cordero. Él se revela como esencial y fundamentalmente la espiritualidad de la Pascua. En Cristo Jesús entendemos realmente la espiritualidad de la Pascua, cuya sangre cimenta este nuevo pacto del elocuentemente que nos habla este texto de Hebreos cuando dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús se revela como el que está dando esta sangre precisamente del nuevo pacto, en la cual hay un componente de salvación, de rescate, y seguramente todos los judíos sabían que cuando se hablaba de la sangre los conectaba precisamente con el evento pascual de la sangre que se había puesto en los dinteles de las puertas para ser librados del ángel de la muerte. Ahora esta sangre de este nuevo pacto es muchísimo mejor,
No hay punto de comparación, porque con esta sangre realmente Cristo nos ha hecho su propiedad y nos ha librado de la condenación del pecado y de la muerte, y de la muerte eterna. Por eso también dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, cuando hablamos del sacrificio de Jesús, y Jesús se está revelando esta noche, estamos hablando que hay un componente de remisión. Hay remisión de pecado aquí. Hay perdón, Jesús se está manifestando. Él, es Él y solamente Él, nadie más. El Redentor de Israel, pero también es el Redentor del mundo, como dice Juan 3:16. Y está sentado a la mesa, manifestándose en el fraccionamiento del pan y la dación del vino, dando el sentido escatológico de la cena y el reino, cuyo reino es inminente y definitivo. El reino de Dios es inminente. Nada lo puede detener. Y esto es algo que debe llenar de gozo al creyente, saber que este reino va a ser una realidad. Cuando Jesús dice, y no lo beberé más, ¿hasta qué? Hasta que se cumpla en el reino de mi Padre. Algo que sinceramente pues, nos debe de producir a nosotros este gozo y esta alegría. Jesús se revela realmente como el que nos está incorporando a Él, nos está rescatando hacia Él, nos está salvando a nosotros y realmente está dándole un verdadero sentido espiritual a la Pascua. No se puede hablar de la Pascua sin Cristo Jesús. Imposible entenderla. Lo que acabamos de leer también es ensombrecido. Hay un elemento del ensombrecimiento por la traición de Judas. Se ensombrece el evento. Pero es parte de lo que estaba escrito, hermanos. Hasta en eso se cumple la Escritura, como Jesús oraba ante el Padre después de que habían salido al huerto. Y dice, ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hasta en eso todo estaba planeado. El hijo de perdición, que es Judas, refleja lo peor de la humanidad, cual Caín, que no puede ser limpiado, que a pesar de tener una oportunidad, no la quiso aceptar. Tremendo. Tremendo que en esa cena Judas no quiso participar de ella. Y volviendo al evento, las madres o las señoras que hacen estas cenas, seguramente les rompe su corazón que en la cena hay un familiar pues difícil, ¿no? Que se pone a criticar y enrarece la cena y dice, ya empezó a hablar. Dice, pues ¿cómo, verdad? Pero bueno, pues ya se enojó el familiar, se paró y dijo, ya, ¿para qué hago? Yo no soy de esta familia y se va. Qué bueno que se fue. Pero es tremendo, hermanos, porque se cumple lo que dice la Escritura, lo que el Señor Jesús dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tremendo. Y hermanos, hemos hablado de la espiritualidad de la Pascua. Se entiende en Jesús, en su sacrificio, en su sangre, en lo que Él hace por la humanidad, que Él ama a la humanidad, que Él se entrega a la humanidad, que no hay componente más esencial en la Pascua que el amor de Dios, y que Dios nos quiere integrar a ella. Imagínense, Dios nos está invitando a pasar a la mesa. Y el texto, hermanos, nos manifiesta a Jesús como el que sirve. Un rompimiento del paradigma de este mundo y de las jerarquías que en este mundo se dan. Su mensaje y su predicación no son de este mundo, por supuesto. Y el servicio manifiesta paradójicamente la grandeza de Dios. El servicio manifiesta la grandeza de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y esto está dentro de la esencialidad de la misma Pascua, que el Hijo del Hombre vino a servir, vino a darse por ti y por mí, por todos los que estamos aquí, a darse por todos nosotros. ¿Para qué? Para que estemos con Él en la mesa. Vean el precio, vean los detalles que Jesús no deja de puntualizar para podernos integrar con Él. Cuando Dios da a su Hijo en las más sencillas y humildes condiciones, Jesús hace un recorrido por la sencillez y la humildad como un reflejo
de este reino que se establecerá. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Jesús, cuando habla de la grandeza del servicio, lejos de marcar una distancia como un potentado, la espiritualidad también de la Pascua nos refleja la igualdad. Porque Él se sienta, Él está como el que sirve. Y así como muchas mujeres se dedican a servir y a atender a sus familiares en la mesa, llevando los platos, recogiendo a algunos, llevando para acá, ese es el Hijo del Hombre, que en esta cena Él está como el que sirve, que está dispuesto a lavar los pies de sus discípulos y que Él está realmente reflejando la grandeza de Dios en el servicio. Se establece una igualdad. Ustedes piensen, hermanos, si son invitados a la cena de una persona muy importante, de un presidente muy poderoso, ¿ustedes creen que le puedan hablar de igual a igual? ¿Ustedes creen que obedecería un protocolo? Tendrían que obedecer protocolo, supongo. Y los tendrían que cachar antes de poder entrar a la mesa a ver si no tienen algún arma. Pero con Jesús no es así. La espiritualidad de la comunión implica que estamos sentados con alguien prácticamente de igual a igual. Y con el que yo puedo expresar y puedo escucharlo, puedo verlo, puedo oírlo. Esto es parte de la espiritualidad de la Pascua. Estar sentado con alguien que está dispuesto a escucharme. Con alguien que está dispuesto a servirme y traerme el plato a la mesa. De lavar mis pies. Job decía en su libro, en el libro de Job, bueno, las palabras de Job que se recogen en el libro que lleva su nombre, decía, ¿quién me diera hallar a Dios? Decía Job. Yo iría hasta su silla y me sentaría con él. Y dice Job, ¿se contendería Dios conmigo con grandeza de fuerza? Dice, no, antes Dios razonaría conmigo y platicaríamos de igual a igual. Pues es esto. Este es el espíritu también de la Pascua, donde estamos sentados de igual a igual con Jesús en la mesa y uno se puede recargar ¿en dónde? En el pecho del Salvador. ¡Qué confianza! A ver, recárguense en el pecho de Biden y ustedes me dicen cómo les va. Quizá nunca lleguen a hacerlo, porque ya el servicio secreto ya le estaría pues dando una buena orientada, ¿no? De cómo no hacer las cosas. Esto, la Pascua, hermanos, es una manera en que Jesús de una manera tan sencilla, pero tan significativa nos está expresando el gran amor de Dios. Sentarse a la mesa con Jesús. ¿No es lo que deseamos todos? Y es lo que Él dice. Precisamente cuando Él dice que no lo va a hacer más hasta que venga el reino con su Padre. Y cuando estemos precisamente todos sentados con Él. Y Jesús les dice, yo les haré a cada uno de ustedes una recompensa celestial. Porque ustedes estuvieron, les decía a sus discípulos, conmigo en mis pruebas y en los momentos más difíciles. Imagínense que después de la cena todavía les dijeran, ¿hay regalos? ¿Hay regalos? Seguramente algunos de ustedes ya pensó en un iPad, en su celular, iPhone 15, no sé qué número va. Pero ese es el mensaje de la Pascua. Cristo preparó todo. Yo los voy a salvar. Yo daré mi vida por ustedes. Para ser los míos. Para que estén conmigo. Yo voy a servirles a la mesa. Hermanos, nos podríamos sentir deudores con el Señor. Indignos de estar a su mesa. Pero el Señor, ¿qué? Nos da la dignidad de estar con Él. Y de disfrutar de su presencia. Y hermanos, seguramente ese día con el Señor, cuando estemos todos en su mesa, le vamos a ver. Veremos su rostro, sus ojos. Escucharemos sus palabras. Vas a ver sus manos perforadas por los clavos de la cruz. Y vas a escuchar lo mucho que Él te ha amado. Eso, hermanos, es la mesa del Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde.